Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y les agradezco esta nueva oportunidad que me dan y que me brindan para compartirles este nuevo video. Como ya pudieron ver en el título, hoy hablaremos de mi experiencia o parte de mi experiencia como paciente con insuficiencia renal, preguntas y respuestas. Así que sin más, comenzamos. Pues bien amigos, sean bienvenidos a un video más, un video totalmente diferente, totalmente distinto. Hoy quise cambiar un poquito pues las dinámicas de los videos que generalmente vengo haciendo. Hoy quiero compartir con ustedes parte de mi experiencia como paciente nefrópata y esto lo voy a hacer digamos que a través de preguntas y respuestas. Estas preguntas alguna vez ya me las hicieron, ya sea por WhatsApp, Facebook o Instagram. Ya he platicado con mucha gente sobre estas preguntas en particular y se me hizo padre juntarlas y pues hacer un video y compartir con otras personas parte de mi experiencia como paciente nefrópata. Ya alguna vez hice un video parecido y entonces tuve mucho cuidado con escoger las preguntas pues para que no sea algo de lo mismo que ya dije y que sea algo variado y que creo que nos va pues a interesar a todos los que estamos empezando con esto de la insuficiencia renal. Porque una de las cosas que me queda claro es que el compartir nuestras experiencias nos hace bastante bien. Así que pues vamos a empezar con estas preguntas y respuestas. Y la primera pregunta es, antes de saber que estabas enfermo, ¿sabías de la existencia de la insuficiencia renal? La verdad es de que no sabía que existía esta enfermedad, aunque sí debo de reconocer que alguna vez vagamente escuché en relación a los trasplantes de órganos. Alguna vez en algún noticiero me tocó escuchar algo en relación a que una persona estaba enferma y tenía que viajar desde México hasta Estados Unidos para que le pudieran hacer un trasplante. No supe de qué era el trasplante, pero alguna vez escuché en relación a los trasplantes, mas no conocía a ciencia cierta que existía una enfermedad que se llama insuficiencia renal crónica y pues obviamente creo que fui aprendiendo y conociendo de la enfermedad conforme yo lo fui experimentando. La segunda pregunta es, ¿a los cuántos años te detectaron la insuficiencia renal? A mí me detectan la insuficiencia renal a los 15 años y fue algo muy curioso porque no creía que esos síntomas que yo estaba viviendo eran propiamente de una enfermedad crónica de la insuficiencia renal, porque pues yo creía que todo eso que estaba pasando y viviendo pues era consecuencia de no tener un buen calentamiento antes de ir a jugar fútbol. Entonces, bueno, yo me enfermé a los 15 años o a los 15 años me detectan la enfermedad. La tercera pregunta, ¿sabes cuál fue la causa de tu enfermedad? Sí, fue una glomerulonefritis crónica causada por un estreptococo hemolítico tipo beta. Al menos eso fue lo que arrojó los estudios que me hicieron cuando me detectaron la insuficiencia renal. Cuarta pregunta, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te detectaron la insuficiencia renal? La verdad es que pensé muchas cosas. Lo primero fue, en una semana más yo estaré bien y seguiré mi vida normal. O sea, no tenía conocimiento con exactitud de la dimensión de la enfermedad. Entonces yo creía que iba a ser cuestión de días para estar bien. Entonces fue lo primero que pensé que iba a estar bien pronto, pero nunca me imaginé que pues se prolongaría el tiempo para poder estar, digamos que mejor. Siguiente pregunta, ¿qué fue lo más complicado que viviste durante la insuficiencia renal? Híjole, yo creo que lo más complicado fue el adaptarme a la enfermedad. Los primeros días fue lo más complicado. Es decir, el cambio de los hábitos de un día para otro, pues no es nada fácil. Al menos para mí, creo que fue la etapa más complicada de lo que fue esto de la insuficiencia renal. Y es que la verdad es que dejé de hacer muchas cosas que ya hacía y los hábitos que empecé a vivir ahora con la diálisis primero, después con la hemodiálisis, pues la verdad es que sí fueron algo complejos, algo complicados
y para mí fue lo más difícil durante ese periodo de enfermedad. Yo tenía como que algo consciente, o sea, estaba enfermo. O sea, eso ya estaba ahí. Yo tenía una enfermedad crónica, sabía que me iba a doler, sabía que iba a haber momentos muy complicados que implican el dolor físico, el estrés y todo eso que conlleva estar enfermo de una enfermedad crónica. Pero lo más complicado fue adaptarme a ese estilo de vida. Siguiente pregunta es, ¿qué tratamiento tuviste? ¿Diálisis o hemodiálisis? Tuve los dos. Primero fue diálisis y posteriormente, después de que cursé con una peritonitis, pues me pusieron la hemodiálisis. Tuve las dos. Aunque, no sé, a los que estén viendo este video, a mí el primer catéter que me pusieron de diálisis fue un catéter que se llama catéter rígido y fue una muy mala experiencia. La verdad fue terrible, fue mucho dolor, no funcionó. Tengo entendido, porque pues ya fue hace 20 años, poquito más de 20 años, que ese tipo de catéter lo ponían de manera provisional y posteriormente ya te ponían en el TENCOF. Entonces, pues bueno, yo estuve un tiempo en diálisis y posteriormente, como les decía, después de haber cursado con una peritonitis, pues estuve en hemodiálisis y la verdad es que con las dos me sentía bien, me sentía a gusto, me adapté fácilmente a estos dos tipos de tratamiento. Siguiente pregunta es, ¿cómo vivió tu familia el proceso de saber que tenías una enfermedad crónica? La verdad creo que fue complicado tanto para ellos como para mí. Es decir, en mi caso, yo tenía la enfermedad y yo tenía que adaptarme a un cierto estilo de vida. Mi familia también. Y algo curioso, yo nunca he platicado con mi familia sobre ese tema en particular, pero muchas veces los vi estresados, desesperados, enojados, angustiados por todo lo que se estaba viviendo. Entonces, creo que fue complicado también para ellos, al igual que para uno como paciente, porque ellos como acompañantes de un enfermo, pues también sienten, también se desvelan, también se estresan, también se enojan, también se las ven complicadas en muchos aspectos. Entonces yo creo que ellos vivieron ese proceso muy similar a como yo lo estaba viviendo. Y en definitiva sí creo que fue un proceso para ellos complicado y que obviamente cuando llega el trasplante fue un alivio para todos. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez sentiste miedo por tener insuficiencia renal? No miedo a tener la insuficiencia renal. La verdad es que no fue tanto el miedo a tener pues ya la enfermedad. Lo que sí, tenía miedo a morirme, tenía miedo a dejar de existir, tenía miedo de experimentar ese proceso entre la vida y la muerte. Como tal, miedo a la enfermedad, no, porque ya era algo que ya tenía, era algo que ya estaba experimentando, era algo que sentía, era algo que ya estaba ahí presente. Entonces, como tal, no le tenía miedo a estar enfermo, pero sí le tenía miedo, y hasta la fecha, mucho miedo a esto de la muerte. Eso sí me causa un terror increíble, aunque sé que pues todos tenemos que pasar por ese proceso, por así decirlo, no sé, a eso sí le tengo bastante miedo. Como tal a la enfermedad, no, porque como les comento, es algo que ya yo estaba experimentando, es algo que yo estaba viviendo, entonces pues no le tenía miedo. Trataba de adaptarme a la enfermedad y saber pues, sobrellevar eso que estaba viviendo. Siguiente pregunta, ¿qué hacías para darte ánimos en este proceso de enfermedad? Pues como ánimos como tal, pues me los daba y me los inyectaba a todo mundo, todos los que estaban en mi entorno, pero yo más que nada trataba de estar consciente de que pues sí, tenía una enfermedad y que había una solución. La solución era el trasplante. Entonces, más que darme ánimos, yo trataba de fijarme objetivos diario me planteaba un objetivo para cumplir mañana y era como, ok, hoy voy a proponerme hacer tal cosa y cuando lo cumplía hacía otra y así sucesivamente y era como hacer un estilo de vida y eso me hacía sentir que tenía un propósito por vivir. No sé si me doy a entender, pero así era lo que hacía yo. Era como decir, ok,
ya tengo la enfermedad, ya estoy enfermo, ya está sucediendo. Ahora es no dejarme vencer por esto que tengo, tiene una solución y tengo que vivir mi vida normal a pesar de que tengo la insuficiencia renal. Entonces empezaba a hacer proyectos de vida con la finalidad de decir, cuando me trasplante voy a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces eso era como el darme ánimos a mí mismo. Y la última pregunta es, con el tiempo, ¿aprendiste a convivir con la enfermedad? Sí, claro, claro que aprendes a convivir. Al menos yo, fue como generarme hábitos de vida y empezar a ver la enfermedad no como algo malo, no como algo negativo, sino como algo que ya me sucedió, ya tengo, es parte de mí. No voy a buscar la parte negativa del por qué tengo esa enfermedad, sino decir, ok, tengo esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Y a partir de ahí empezar a hacer lo que podía hacer y no darle tanta importancia a eso que ya no podía realizar. Que al final de cuentas, eso que ya no podía realizar por estar con tratamientos de diálisis o después la hemodiálisis o ahora con el trasplante, pues ya no tiene importancia. Entonces yo lo que empecé a hacer es, desde un principio, adoptar la enfermedad como algo propiamente mío, algo que no es malo, algo que está presente y a partir de ahí pues saber convivir con esto que es la insuficiencia renal. Y créanme que esto a mí, al menos a mí me ha ayudado bastante en todo este proceso de ser paciente nefrópata. El decir, ok, ya tengo algo, tengo una enfermedad, sí, sí, pero no es el fin del mundo. La vida se vive solamente una vez y una enfermedad no me va a quitar el gusto de vivir bien, de vivir a gusto, de disfrutar cada momento. Incluso el video pasado, por eso se llama así, vivir bien con la insuficiencia renal. Entonces, para mí, respondiendo a la pregunta, sí he aprendido y sigo aprendiendo a saber vivir bien con un padecimiento. Si bien es cierto, ahora con el trasplante, pues esto no quiere decir que tenga la vida ya ganada, sino que el mismo trasplante se considera un tratamiento. Entonces, he sabido aprender a vivir con lo que tengo, sí, y es una experiencia maravillosa, es una experiencia increíble, aunque muchas personas puedan llegar a decir, no mames, estás loco. En mi caso, en mi estilo de vida, pues no, a mí me ha ayudado bastante en muchas cosas. Me ha ayudado a madurar ciertos aspectos de mi vida y entonces pues sí estoy feliz de estar viviendo la vida que vivo. Y pues bien amigos, estas fueron 10 preguntas y respuestas en relación a mi experiencia como paciente nefrópata. Estoy seguro de algo, que es que el compartir este tipo de contenidos nos acerca y nos hace madurar a quienes somos y vivimos este proceso de la insuficiencia renal. Así que aprovechemos cada instante que la vida nos da, nos otorga, para compartir este tipo de experiencias que al final del día nos hacen crecer y ser más fuertes.